Lo bueno, y lo feo de la jornada, lo bueno, lo malo, jornada. lo ahora bueno. sí, lo malo. Y lo feo de la jornada. Tenemos ya listo en línea, ¿no? Al doctor Alejandro Rodríguez Medrano, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. Buenos días, Enrique Arturo, Alca, Mujica Buenos días, doctor. y Elías. Y estamos hoy día Estamos en un muy día preocupada especial. por las cuestiones que están sucediendo en el Congreso con el Ejecutivo. Sí. Ambos, lamentablemente, nadie Doctor. sabe. Doctor, está que se va. ¿No? Acérquese más al fondo porque está que se va su voz. Parece que la línea está media Ahí fallada está. o la está Ahí, fallando ahí. ya la que Ahí. no quiere que se entienda lo que uno va a decir. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ya. Ok. Está bien que me lo diga porque el audífono no se mueve y por eso te digo que la línea está media fallada y ese es el problema de la telefónica. Ah, sí, de acuerdo. Es la bestia de Elías Portugués, es una bestia, ¿no? Hasta ahora no sabe manejar los aparatos. Sí, al menos no hay retorno en el audio, por ejemplo. Yo lo estoy escuchando por la radio. No, es que estamos con otra consola también, pues, ¿no? Claro. Estamos con Ah, otra cambia la consola, pues. Sí, estamos con otra consola porque la anterior está en reparación. Ah, ya, pero ya más de un mes hace. Y no, Claro, hace 15 días creo. no, más de un mes. 2 meses nomás está Bueno. ya. Bueno, no nos vamos a entretener en cosas Claro, cosa ya está que... superado con lo que está saliendo al aire. Lo importante es que le estamos escuchando perfectamente bien ahora. Ya, bueno, ¿por qué digo de que la situación es preocupante? Porque ambos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, he estado escuchando y estoy viendo inclusive los diarios, veo televisión, comienzo a cambiar de canales para ver qué dice cada uno, escucho a los reclamos del pueblo y de verdad, ninguno ni otro está centrado en la Constitución. Acá no necesitan modificar leyes, no se necesita, incluso el presidente de la República se está excediendo al pedir confianza. La ley es clarísima. El artículo constitucional que establece y los blindan a los congresistas con respecto a la inmunidad parlamentaria, la ley es clara. Dice textualmente que en los casos en que el congresista, desde que entra hasta que sale un mes después, tiene la inmunidad parlamentaria. Los demás actos no tienen objeto. ¿Por qué no tienen objeto? Porque el blindaje es por lo que digan y por los votos que emitan. Y expresamente lo dice la Constitución. Por lo tanto, igualito como los vocales supremos, jueces supremos, o jueces, inclusive la policía, el fiscal, para poder ordenarte inclusive tu captura, tiene que sentarse en una máquina o en la computadora. Y los hechos que ocurran en la calle, ¿acaso un magistrado, cualquiera, tanto fiscalía como jurisdiccional del Poder Judicial, que puede ordenar el arresto en la calle? Tiene que sentarse en la máquina o en la computadora para dictar una resolución y recién allí comienza a hacer. Y todos los mandatos de respeto es en el local donde tú trabajas o desempeñas el cargo de funcionario. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente está centrado al pedir la confianza de estos hechos? Que cuando tengan procesos judiciales se recoja o no se blinde en la inmunidad parlamentaria. De verdad que es preocupante, porque su propia ley orgánica o reglamentaria, el reglamento del Congreso, en su artículo 16 dice textualmente que cuando el congresista asume el cargo y está procesado anteriormente, todo continúa igual. Incluso la orden de captura se tiene que dar porque es un mandato, pero el Congreso lo brinda. Entonces aquí tendría que hacerse una división con respecto a la inmunidad parlamentaria. El presidente
tiene la idea, pero no lo han sabido, sus asesores no se lo han sabido decir. ¿Cuál es? Todos los congresistas que han tenido procesos anteriores, que muchos han ingresado con procesos ya en giro, la Corte Suprema le levante la inmunidad parlamentaria. Y ahí no cabe ninguna excusa en que van a perder su inmunidad parlamentaria. La Constitución es clara textualmente y precisa. Ese texto no necesita cambiarse. Que quieran agregarle alguna cosa, bueno, pues puede hacerse. Está facultado el Congreso. El Congreso es el que da las leyes. El Ejecutivo tiene que hacer que se cumpla. El Congreso, el presidente no tiene facultad de dictar leyes, ni de ordenar, porque solamente el artículo 118 que señala las atribuciones del presidente de la República, ¿qué cosa dice? Que el presidente puede hacer, incluso mediante mensajes, ¿no?, para que el Congreso considere. ¿Qué cosa quiere decir? Que considere qué cosa, lo que está diciendo el presidente, si merece o no merece hacer una ley. Entonces, él no puede obligar al Congreso. Cada uno tiene sus atribuciones y eso lo dije el día miércoles pasado. ¿Qué atribuciones tiene cada funcionario? Lo dije, el Ministerio Público, el 159, señala las atribuciones. El Tribunal Constitucional, del artículo 202 de la Constitución. El Defensor del Pueblo, 162 de la Constitución. El Congreso, 102. Y el Poder Judicial, ojo, no la tiene las atribuciones en la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 144 de la Constitución expresa textualmente que es la sala plena de la Corte Suprema como el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. ¿Y dónde tiene las atribuciones el presidente de la Corte Suprema? En su ley orgánica, segunda norma, artículo 76. La pregunta es, todos estos dispositivos legales que he citado faculta a estos miembros que la representan a integrar comisiones. Sáqueme ese dispositivo legal que los autorice expresamente. No hay. Por lo tanto, todas estas comisiones que se están designando con estas autoridades, la pregunta es, ¿tiene validez jurídica sustentada en la ley? Y esto sí es preocupante. Los que están integrando el Consejo Nacional para sacar la ley del Jurado Nacional de Justicia es preocupante. Por lo tanto, debe suspenderse su ejecución. Doctor, ¿Por qué? Déjame terminar un ratito. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esto es nulo. Se está usurpando una función pública castigada y sancionada por el artículo 46 de la Constitución. Y ojo, el artículo 45 de la Constitución limita a cualquier funcionario público a ejercer sus funciones. No pueden excederse de eso. El exceso es nulo. Ahora sí te escucho. Doctor, en el caso de Chávarri, él no es congresista. No, en el caso de Chávarri hay Ministerio Público, también hemos dicho. Yo cuando pedí al Consejo Nacional de la Magistratura, tanto de Ábalos como de Chávarri y de Arce, para que me digan qué plaza han sido designados ellos, porque su resolución de nombramiento dice, cubriendo la plaza vacante. La pregunta es, ¿qué plaza vacante? Le responden que no existe plaza vacante porque el fiscal de la Nación quería 3 fiscalías supremas y ellos la nombraron. Está escrito en mi papel. Saquen eso de allí, está como pedido que tengo derecho constitucionalmente a solicitar. Y ahí está la respuesta. Ahora la pregunta es, si no ocupan cargo vacante y la ley orgánica del Ministerio Público solamente reconoce a 4 fiscales en ejercicio, 1 fiscal de la Nación, los otros 3, 1 civil, otro penal y el tercero contencioso administrativo. La pregunta es, ¿y el resto, los 3? ¿Qué competencia y jurisdicción tienen en su ley? No la tienen. Por lo tanto, están usurpando una función pública. ¿Y eso qué hace el Congreso? ¿Por qué no los inhabilita? Y eso lo vemos diciendo hace tiempo. Ahí está la radio, ahí está lo que hemos dicho nosotros en la radio. ¿Por qué lo digo? Porque el blindaje a la corrupción está abierta
toda la denuncia que he hecho al Ministerio Público como tutelar de la acción penal y en defensa del pueblo peruano y de los ciudadanos, no lo cumple. Si no, hoy en día hubiera estado llenecito la cárcel de todos estos corruptos. ¿Por qué? Porque un magistrado debe ceñirse a los principios constitucionales y a la ley. No puede subsistir bajo resoluciones administrativas, pero acá el concierto de voluntades se da. Nadie dice nada, por eso que la corrupción campea. La palabra metástasis nosotros lo hemos dicho hace 5 años, igual que está podrido. Ahí está la radio, escuchen, revisen. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy víctima de eso. Estoy no solamente víctima, porque conozco mis derechos de los cuales me estoy defendiendo. Me metieron preso, ¿por qué? ¿Acaso existe la resolución para que se me juzgue por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia? Que saquen la resolución del Congreso. A ver, solamente el Congreso autoriza que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Y no me metieron preso por otros delitos, me embargaron mis cosas hasta ahora, estoy pidiendo cuestión previa, estoy solicitando que se levanten mis embargos, que se dé por terminado mi proceso, que me devuelvan todas mis cosas y que me devuelvan mis derechos que tengo como ciudadano peruano. No quiero más víctimas de esta naturaleza. Y ojo, y hay muchos candidatos ya para eso, porque lo están fabricando. Y ojo, no solamente autoridades, sino hasta dignatarios. Y eso sí es peligroso. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque los magistrados, tutelares el derecho de las personas, si no cumple con su función, a la cárcel, que paguen en la cárcel, inclusive hasta con sus bienes. ¿Por qué? Porque no se puede permitir esta majadería, el compadrago. Esto lo venía diciendo yo desde 2001, por fin reventó. ¿Cómo se maneja el sistema jurisdiccional, el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuántos jueces tenemos así que no tienen los requisitos y han sido designados? ¿Y eso por qué? ¿Porque obedecen órdenes? ¿Por qué? ¿Porque desconocen los principios constitucionales? Además, un magistrado, uno cree en ellos, con raras excepciones, jueces honestos, transparentes, por aplicar la ley, los han separado, los han votado, inclusive le han fabricado hechos que no tienen validez jurídica, pero todo está amarrado. Y es muy importante que el gobierno tome cartas en el asunto. Si quiere combatir la corrupción, el presidente tiene facultades de reglamentarla sin transgredir los mandatos principales. Se lo autoriza el artículo 118, por eso nosotros le hemos recomendado que lea el 118. Ahí verá qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y él no se puede exceder, por si acaso. Igual el Congreso, que revise sus facultades que tiene, 102. Es una lástima que un congresista de renombre diga, eso tiene que mandarse al Tribunal Constitucional porque es el intérprete de la Constitución. Qué lástima, por Dios. Qué pena me da que congresistas, padres de la patria que hacen leyes, no conozcan sus atribuciones. El único intérprete de la Constitución es el Congreso. No existe otra institución o entidad que interprete la ley. Y el juez, incluso el juez, tiene que aplicarla, pase lo que pase. Y para eso tiene el control difuso, 138 de la Constitución, que puede decidir qué aplique y qué deja de aplicar. Así tenga una ley de primer rango. ¿Por qué? Porque trastoca la Constitución. Y no se puede permitir y seguir permitiéndose que existan estos errores, más aún en padres de la patria. ¿Cómo es posible que diga que el Tribunal Constitucional es intérprete de la Constitución cuando él es el control de la Constitución? Revisen el artículo 201 de la Constitución, ahí van a encontrar el detalle. Y le digo el dispositivo legal, porque es necesario que el pueblo sepa defender su derecho, no permitir más majadería de los jueces que hacen lo que le da la gana. Hasta ahora, ¿por qué estoy pidiendo de la reforma en el Poder Judicial? Porque todos los magistrados de la Corte Suprema, partiendo de ellos, hasta el final, están asumiendo cargos, y esos que asumen cargos contra la agresión de la ley, a la cárcel, porque esos actos son nulos, es un acto al Estado innecesario. Como juez debe conocer la ley, debe saber sus impedimentos, debe conocer a dónde debe entrar y a dónde no debe entrar, pero no, hay un concierto de voluntad. Entonces el concierto de voluntad, eso se llama en penal asociación ilícita para delinquir, y eso es cárcel. Entonces, señor presidente, usted tiene la sartén por el mango, igual que el Congreso. El Congreso puede inhabilitar a cualquier magistrado supremo,
porque está autorizado a hacerlo. Pero acá parece que no va a ser así. No Parece sé. que no le van a dar la confianza. no necesita. Ojo, con A respecto ver. a la confianza, A ver, aquí hay algo muy importante. El Congreso tiene la facultad de negarlo. Así que no tienen que tener miedo. ¿Por qué? Porque el presidente no puede transgredir la Constitución, no puede exigir facultades que no se la da la Constitución. Y eso es un adelanto para que tengan defensa también el Congreso. pero lo faculta cerrar el Congreso. No, la faculta cuando no se da el cargo de confianza, no se le otorga la confianza, pero la confianza tiene que estar sustentada y aparada en la ley. ¿Qué cosa quiere decir? Tiene que respetar la Constitución, y esa atribución no la tiene. Pero Tiene- la están haciendo larga también, doctor. Bueno, Eso debe claro, resolverse ¿no? ya. Ojo, Están pidiendo plazos. si se declara que no tiene facultades, la Constitución prima, señor. Revisen ustedes el artículo 51. Las atribuciones, por eso el artículo 45 de la Constitución autoriza que todo funcionario tiene límites, no tiene carta abierta, y los límites deben respetarse. Si no, ya no existiría la Corte Suprema, no existiría el Ministerio Público, no existiría el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque están infringiendo la norma, están infringiendo la ley. Y ojo, que el Congreso tiene la facultad de inhabilitar al funcionario público hasta por 10 años. ¿Acaso lo hace? A Chávez ya lo debieron haber inhabilitado, al presidente de la Corte Suprema lo mismo. O sea, ¿por qué? Por infracción a la Constitución. ¿Cómo un presidente de la Corte Suprema y todos aquellos que estén ejerciendo el cargo, que han sido presidentes de la Corte Suprema, pueden designar una sala especial para juzgamientos de altos funcionarios? ¿Le gustaría al presidente actual ser juzgado por una sala que no tiene competencia y jurisdicción establecida en la ley? Como hicieron con mi caso. Yo lo hablo porque lo he vivido en carne propia. Y no quiero que pase más a cualquier ciudadano peruano que no conoce la ley, que sepa defender sus derechos. Y hay abogados que inclusive no conocen este procedimiento porque no lo han vivido y está escrito y no juegan, no conocen. Y eso es una lástima. Pero hay congresistas que no han terminado ni el colegio. Han presentado documentos bambeados. Eso a la cárcel, pues van a suerte. No se puede pero mentir. son blindados, doctor. La Son, verdad siempre se sabe. son Mira, blindados. nosotros hemos dicho en el eslogan que sacó Salvador, nuestro director, la mentira tiene pata corta y la verdad tiene patas largas. Siempre la alcanza, siempre se sabe. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es un hecho verídico, comprobado. Ha mantenido que eso es ser ignorante, no conocer sus responsabilidades futuras. Y eso, escuché también a un congresista que decía, debe obligarse que estudien la Constitución. Oye, si eso está establecido en la propia Constitución, que es una enseñanza obligatoria. ¿No ha leído la Constitución? ¿Y qué hacen los encargados de que la Constitución se enseñe como manda la Constitución misma? Es parte de su chamba también, ¿no? No A eso. solamente parte de su chamba, sino que es una obligación. Por eso. Lo que pasa que no se da, pues. Igualito. El presidente, ¿cómo puede pedir? Puede pedirlo, pero ya el Congreso asume la responsabilidad. Y ojo, que lo que pide el presidente de la República y el Consejo de Ministros tiene prioridad por mandato constitucional. No necesita hacer lo que están haciendo ahorita. Se lo obliga a la propia Constitución. El Ejecutivo tiene facultades de solicitar y pedir modificatorias de todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque es el autor, es el jefe, es el que está a cargo del Estado. Y todos los defectos que él encuentre como presidente lo dice en mensaje. Y ese mensaje justamente es para que el Congreso enmiende y tome las atribuciones que tiene. Porque el único que da las leyes es el Congreso. Y Pero se acomodan a ellos, No. pues, doctor, en el caso de Déjame terminar un ratito, de la inmunidad Mujica. parlamentaria, por no, ejemplo. la inmunidad parlamentaria es otra cosa. Acá, la atribución y facultad que tiene el Congreso, porque es el único, delega inclusive facultades a la Comisión Permanente y delega también al Ejecutivo para que pueda legislar bajo decreto legislativo. Y eso está establecido en la propia Constitución. Ajá. Los cargos indelegables que no se dan a la Comisión Permanente
tampoco al presidente de la República, al Ejecutivo. También está establecido en la Constitución. El hecho de estar pidiendo ahorita, y eso de palabra de confianza, que se le otorgue la confianza para modificar, que me diga el presidente de la República dónde está el dispositivo constitucional que le diga que puede modificar la ley. A ver, que saque. Eso sería una infracción a la Constitución. La pregunta es, doctor, Ahora sí. ¿se está respetando la Constitución o se la está pisoteando? No, se está pisoteando. Ambos se están pisoteando. No se puede seguir permitiendo estas situaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo está despertando. El pueblo está conociendo ya sus derechos y atribuciones. Tú mismo has dicho, no quiere que se selle, por eso no hay colegio. No, aparte, las universidades ya es preocupante. ¿Por qué? Porque justamente de ahí salen los profesionales de todas las especialidades. Se obtiene un título, reúne los requisitos, y eso es prueba de ello el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso yo lo venía diciendo del año 2001. ¿Cómo es posible que yo interponga una queja y una empleada me resuelva, me declare infundada la denuncia? Una empleada. Y los cargos del Consejo Nacional de la Magistratura eran indelegables. Por lo tanto, ¿tiene validez jurídica? Ni modo, vengo peleando en eso. ¿Cuántas denuncias me ha hecho Morales Parragués, que asumió el cargo indebido? Hugo Príncipe Trujillo, igual, y muchos más. Que me saquen a ver la resolución de la sala plena que autorice la creación de la sala transitoria. Que me lo saquen, a ver, yo tengo copia. Y que se me informó por la Corte Suprema que no existe sala plena. He pedido los antecedentes de cada uno de ellos y están asumiendo cargos indebidos. Porque si no tienen autorización de la sala plena, son bambas. No tienen sustento constitucional, ni función jurisdiccional, y menos aún competencia. Son requisitos indispensables para que un juez o un fiscal tenga reconocimiento constitucional. Si no existe reconocimiento constitucional, mala suerte, es bamba. Por lo tanto, todos sus actos son nulos. Ya tenemos, inclusive yo he denunciado, ya que no toman acciones ni el Consejo Nacional de la Magistratura, ni el Poder Judicial, ni el Congreso. Denuncié a Inés Tello de Ñeco, que reingresó al Poder Judicial con título cancelado y plaza vacante, que no existía. Y así ejerció la presidencia de una sala anticorrupción. La pregunta es, si no tienes título, no tienes plaza, ¿cómo puedes ejercer la función jurisdiccional? ¿Tiene validez jurídica? No. Ahí funciona automáticamente el artículo 46 de la Constitución, usurpación de funciones públicas. Y esos sus actos son nulos. Por lo tanto, así como ella, hay muchos más. Ya he citado nombres. Hasta el presidente de la Corte Suprema ya cometió infracción de la Constitución y solamente basta ver en el peruano la resolución número 1. ¿Cómo se le ocurre crear salas especiales con vocal instructor, o sea, con juez instructor? ¿No? Cuando eso le corresponde a la sala penal permanente designarlos. Y más aún, estos designados integran la sala penal permanente. No, porque no le corresponde a otro ente designarlos. Y eso, ¿cuántos presidentes han cometido ese error? Por no decirle cuántos presidentes están manchados con delito. Y eso tiene validez jurídica, por eso nadie dice nada. Por eso debe desaparecer la Corte Suprema, porque ninguno de ellos ha protestado, ha dejado en el acta de la sala plena su disconformidad sobre infracción a la ley. Por eso, a la cárcel. Bien. ¿Por qué no podemos seguir permitiendo que todas estas resoluciones no tengan validez jurídica? Y aceptan inclusive a cualquier intruso que integre, que entre al juicio. Caso Ugaz, Sánchez Moreno. ¿Por qué? Y vienen a colación, ¿por qué? Porque él es el gran responsable de todo lo que está sucediendo. Intervino como procurador ad hoc. Maravilla. La pregunta es, ¿juró el cargo en cumplimiento de la ley especial que le enseñaba y le exigía que para asumir el cargo tenía que prestar juramento al presidente de la Corte Superior de Lima? ¿Y los adjuntos también? Con una resolución que salió porque te iban a prestar juramento. Negativo. ¿Juraron? En el mes de enero del año 2001, ninguno. Negativo. Entonces, la pregunta es, si no prestas juramento para ejercer el cargo, ¿tiene validez jurídica? No. Entonces, ¿de qué nos hablamos? ¿De moralidad? ¿Nos hablamos de
de que hay corrupción, todos los corruptos adentro, cuando ellos son los primeros que han dado la ley y ahora están involucrados en estos delitos. El karma se paga. Todo con el propio Olivera dieron una ley de lavado de activos. La pregunta es, ¿por qué derogaron dos artículos del Código Penal sobre drogas? A ver, si la exposición de motivo no dice nada. ¿Y por qué no se le procede por el Ministerio Público automáticamente? Porque tiene una obligación de hacerlo. Porque el Estado combate el narcotráfico, no lo protege. Doctor, A ver. doctor, o sea que para usted, con su experiencia que tiene, lo que pase ahora, y si no le dan el voto de confianza, va a ser histórico de que el presidente cierre el Congreso. No, un momentito, Alca. A Ahí ver. hay dos cosas. Sí, el petitorio del presidente de la República está centrado en la ley y con las facultades que él tiene, tienen que darle la confianza. Pero si el presidente se excede pidiendo algo que no lo autoriza la Constitución, tienen que denegarla. Y eso es constitucional y legal. Cada fuero tiene sus atribuciones. Y si el Congreso le niega teniendo la facultad de hacerlo, ahí sí interviene el cierre del Congreso. Ya, pero tenemos, el pueblo tiene el concepto de que este Congreso no va ni para No, atrás si ni yo para adelante. lo vengo escuchando, lo viene diciendo, pero el trámite tiene que seguirse Que obligatorio. cierren el Congreso. Fuera todo. Es obligatorio, no se puede pasar por encima de la ley. Fuera los corruptos. Así es, fuera, cuando estás metido adentro. Eso, que quede bien en claro. Por eso dice, va ladrón, ladrón, y el pata es el mismo ladrón. Sí, sí, sí. Pero, doctor, yo lo que quería es una definición de su parte, ¿no? En un personal. Estaba en ha visto este tipo de cosas que están pasando en el Perú con relación al Congreso, al presidente de la República. Mira, recién se ve, Doctor, hay una pregunta en el teléfono también. sí, recién se ve. Y esto sí es bien preocupante. Hacen lo que le da la gana, por eso nosotros vinimos diciendo, señor presidente, ponga orden, pero sustentado en la Constitución, no fuera de ella, no se extralimite, porque de ahí caería usted en inmoralidad permanente por desconocimiento de sus propios derechos y de sus propias obligaciones. Y el Congreso también lo mismo, que inhabilite a todos los funcionarios que están metidos en problemas que son nefastos. Ellos tienen atribuciones porque son los únicos que pueden juzgarse. Ahora, el petitorio que la inmunidad la levante la Corte Suprema sería factible. ¿En qué? En los casos de los procesos ordinarios en que no fueron antes de la inmunidad parlamentaria. Porque se blindan, ahí sí se blindan, y no como Donaire, que lo han tenido, y otros más, que se meten al Congreso para tener la inmunidad parlamentaria, pasa el tiempo y prescribió su proceso. Y eso sí es preocupante. Ahí sí tendría que darle lo que nosotros estamos diciendo, una división, cuando se trate de procesos anteriores a la inmunidad parlamentaria, que lo autorice la Corte Suprema. Bien. Y eso que quede bien en claro. Ok. Es un ordenamiento jurídico legal, constitucional y amparado en protección al derecho que tiene todo ciudadano. Dime, que pase la llamada, Víctor. Ok, adelante con la llamada. Buenos Buenos días. días con todo, doctor Rodríguez, tenga usted buenos días. Y Buenos que le días. vaya bien en su salud, eso deseamos también. Por si acaso todos queremos también de repente una plancha, un congreso, usted apunta mucho, pero la pregunta va acá. Bien, doctor, cuestión de confianza, todo ya, correcto, el pueblo está creyendo en eso. Pero también, doctor, ¿cómo hacer para exigir que el presidente cumpla? Porque mire, hay sectores en la población que están siendo descuidados, falta de agua, falta de proyectos. Por eso que ya bajó las encuestas y por eso que en la marcha de los campesinos también, de todas las regiones le han dicho no lo queremos. Entonces, ¿cómo hacer, doctor? Esa es la pregunta concisa, para que este señor, el presidente cumpla también todo. No hay que exigir, hay que dar también, doctor. ¿No cree usted? Esa es la No, pregunta. estamos de acuerdo. Lo que se promete se hace. No se puede estar permitiendo tampoco para llegar al poder haga cosas y promesas que no se va a cumplir. El pueblo tiene derecho a exigir y eso está escrito. Por lo tanto, sus ministros tienen que ejecutar lo que está reclamando el pueblo, porque él tiene sus ministros, él lo puede hacer todo, para eso tiene sus ministros. Los ministros son los responsables de que la ejecución de lo que él prometió. Está escrito en la Constitución.
Doctor, pero hay un detalle, pues, que la gente está descontenta porque los ministros paran metidos en el Congreso siendo interpelados. Entonces eso es lo que está pasando. Ellos voltean la tortilla como que está haciendo a su favor, y no es así. El Perú se está retrasando porque el Congreso no funciona, los ministros ocupados que no los metan presos. Entonces, ¿cuál es la Mira, salida? Víctor Alca, para ir al Congreso no necesitas un mes, 2 meses o un año. Eso es un día, 2 días, máximo 3. Y el resto del tiempo del mes, ¿por qué no ejecuta? Si tiene obligaciones que cumplir, ¿por qué no lo hace? ¿Dejadez? ¿Ineptitud? ¿O solamente de figurete para estar en el cargo de ministro? El ministro debe trabajar, debe exigirse en cumplir los mandatos que el Estado le da. Para eso es elegido. Hay otra llamada, doctor. Y para adelante. Aló, buenos días, aquí está el doctor para contestarle. Buenos días. Sí. ¿Quién habla? Víctor Una Morales. pregunta al doctor. Víctor Morales. Hola. Doctor, Buenos días. Esta es la enésima vez que desde que empezó el Perú republicano, que se trata de hacer reformas en el Poder Judicial, Ministerio Público, ¿no? Esta no es la primera vez, como mucha gente cree. Ya se ha hecho varias veces y siempre el resultado ha sido peor. No, antes eran pavos, antes éramos pavos. ¿Por qué este tiene que ser mejor? Escuche, hace poco han dado un examen para no sé qué cargos ahí en el Poder Judicial. No, consejo. Bueno, y recién han aprobado 3. O sea, las condiciones no de hoy, significa hay mejor nada, gente pues. hoy que ayer. Hoy están peor que ayer, ya nadie lee. No. Doctor, estamos de cómo va a haber, o sea, ¿de dónde van a sacar las mejores personas para que lo que viene de ahora en adelante No, sea ahí mejor? tiene que No declararse tiene sentido, desierta ¿cómo se llama? El concurso. ¿Por qué? Porque 3 no hacen mayoría, pues son 7. Por lo tanto, ni siquiera tiene mayoría para que tenga sustento constitucional y legal. Sería incompleto, tendría que hacerse nueva convocatoria. Pero los que están convocando tampoco tienen legitimidad porque no tienen esta atribución de integrarla. Ajá. Por lo tanto, hay fallas del Congreso y hay fallas de aquellos que la están asumiendo. Que me digan, a ver, dentro de sus atribuciones que tienen, que pueden integrar comisiones de esta naturaleza. A ver, ¿dónde están los sabios? Por eso es preocupante. Otra llamada. Gracias, Víctor La Morales. de Víctor Morales, por si acaso, no es la primera vez que se hace, siempre se ha hecho. ¿Por qué? Inclusive Salvador comenzó a decir de que una vez entró Belaúnde y comenzó a sacar gente. Es cierto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial estaba pues en un desfase, hacía también lo que le daba la gana. Como que está pasando hoy en día. Doctor, yo le digo ¿Quién le pone cascabel al gato? Doctor, yo lo que le quiero decir es que se han acostumbrado a vivir en dictadura. Entonces, cuando viene la No, nosotros democracia... hemos dicho, Víctor Alca, nosotros hemos dicho ya que no estamos en dictadura, estamos en una anarquía. Es peor todavía. Claro, pero de todas maneras, pues la transparencia de las leyes que se dan están ahora siendo recepcionadas por un Congreso corrupto. Entonces ahí que están en un binomio entre el alanismo y el fujimorismo. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener los peruanos? Mira, Víctor Alca, nosotros hemos dicho también aquí en la radio que del Código Civil está sacando leyes. Cuando todo está escrito y todo está penalizado, está controlado dentro de las leyes comunes, pero inventores pues quieren hacer números. Acá no se trata de hacer números, se trata de estudiar al pueblo peruano. Por eso la defensa nacional es para todos, el cumplimiento de la Constitución es para todos. Entonces no hay exclusión ni priorización en algunos casos. Por lo tanto, ¿se está cumpliendo con estos principios? No. ¿Y quiénes son los obligados a hacerlo? Tribunal Constitucional, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Contralor General. ¿Qué hacen? La respuesta la tienes tú porque ya lo has dicho un montón de veces. Nada. Así que, otra llamada. No, doctor, me había una pregunta. Dígame, en caso le nieguen la confianza, ¿cuáles son los pasos a seguir según la Constitución? Bueno, si no le dan la confianza, el presidente tiene facultades. Ojo, depende. Si le están quitando una atribución que él tiene. Así se cierra el Congreso. Pero si no tiene la facultad, lamentablemente tiene que aceptar la pegada. No se puede cerrar el Congreso.
Pero ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? No, O sea, si se cierra el Congreso, automáticamente tiene que convocar elecciones. Así que sale su resolución, cierra el Congreso y chao pues. Y bueno, el Congreso también lo puede vacar al presidente porque está pidiendo algo que no le corresponde. Ahora, ¿este Congreso va a tener un tiempo normal, lo que es 4 años, o solamente van a terminar la legislatura presente? Mira, por respeto a la ley, el Congreso tiene atribuciones no en exceso, puede alargar sus sesiones, porque tiene la atribución de hacerlo, porque hay prioridad, que es el Estado peruano, sobre Ajá. todo la defensa del Estado de Derecho. Y puede continuar, la legislatura puede continuar, amplían nada más el plazo. Ahora, con respecto al derecho que tiene el presidente, está establecido en el 118. El 102, lo que tiene el congresista. Entonces, esto, ¿verdad? Pues yo dije al inicio, me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Me acordé de Ramírez Lazo. Nos preocupa. Nos preocupa de Ramírez Lazo, de Juan. amarillente. ¿Ve? Entonces, el presidente, pues, tiene, pues, atribuciones que inclusive se le delega por el Congreso para que legisle, igual como le da a la Comisión Permanente, pero hay casos que no puede darlo, le corresponde al Congreso, netamente, como en este caso. Doctor, ¿cómo puede interpretar usted la cuestión del artículo 206, donde dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número de legal de sus miembros y ratificada mediante un referéndum? Claro, pues, ese es el procedimiento. ¿Se está cumpliendo con eso? ¿El presidente de la República puede hacer eso? ¿Con el 206? Claro, esa es la pregunta que le hago, porque en realidad... No, ¿por qué tú lo estás leyendo. por Tú qué lo no estás vamos a- leyendo. por La qué no? pregunta es, tú lo estás diciendo. ¿Cuál es el procedimiento? Claro, pero yo la consulta que hace el pueblo es que quiere una asamblea constituyente, pero se interpone que tiene que haber un referéndum para que el pueblo acuerde que sí o que no. Entonces, Así eso es lo que quisiera es el que mandato me- constitucional. El 206 es claro. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta. ¿Qué cosa quiere decir? Si no tiene mayoría, ¿se puede reformar? La respuesta es no. Entonces, Claro, porque ellos son astutos y acaban de eliminar ahora, lo que se la quería re- que sí. lo que hizo Fujimori con esta constitución, pues, se sometió a referendo y fue aprobada, por eso está vigente. O sea, por un lado te da la validez. ¿Por qué? Porque se sometió a referéndum y el pueblo dijo sí. Entonces, tiene validez. Que está sin firma, no firma, bueno, pues, ¿por qué el Congreso no lo ejecutó? No la derogó y puso en funcionamiento la del 79, por mandato de la propia Constitución del 79. Pero no le conviene, pues, porque le recorta derechos y facultades. Doctor, pero ¿qué opinión tiene usted con relación que el fujimorismo y los aliados impidieron recomposición de las comisiones? O sea, No, eso esa es está una ahí. atribución exclusiva del Congreso. Esa es una atribución exclusiva del Congreso, que inclusive cuando asumen el cargo, los congresistas, la comisión se reúne y designa ya las delegaciones. Es por Exacto. mandato de su propio reglamento. Por eso le digo, doctor, o sea que nosotros hasta ahora, en estos últimos décadas, hemos sido gobernados por gente que va poniendo parches en el camino, que cuando le conviene dice una cosa y cuando ya le conviene dice que ya no vale. Oye, Víctor Alca, yo he sido testigo excepcional de esto. Cuando yo reclamaba con escritos al Congreso, cuando me estaban procesando o investigando, yo decía, oye, presidente, no tienes una facultad. Al día siguiente se la modificaba. Entonces, para uno la extensión y para otro la ignorancia, desconocimiento. Entonces, te lo estoy diciendo porque yo he vivido este problema. Y eso, la impotencia de que no se respete la ley, hoy en día se está exigiendo lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque ya se están afectando a estas personas, a estos personajes que se creían pues intocables y se siguen sintiendo intocables. Entonces, cuando le cae el peso de la ley, porque el karma se paga, aquí se paga todo, Así es. entonces ese es el resultado. Bien.
Doctor, no hablemos de impotencia porque hay ropa tendida. No, no Hay te preocupes, una llamada. Víctor, que ya lo sé. Hay una llamada del público. A ver, adelante. Doctor, buenos días. Buenos días. Una preguntita de los 32 millones de habitantes peruanos. Todos los gobiernos nos han robado y robado. Fíjate, la época de Caucho, de Guano, ahora los últimos tiempos de Alan García, Toledo, la subida de los minerales, teníamos para construir nuestro bienestar, para no depender de todos los países. La pregunta es esto: ¿quién ha puesto sueldo a ellos que ahorita, fíjate, nos han roba y todavía 500 soles diarios, algo 15.500, siguen cobrando, señores, mensualidades de por vida? Los congresistas también estaban roba y siguen cobrando. Ahora, no sé, la pregunta es si Toledo sigue cobrando todavía. Muchas gracias. Aló, doctor. Aló. Se cortó. Parece que se fue a comer sus chicharrones. No, se ha cortado, se ha cortado. Bueno, pero la ley lo dice así, Víctor, que los expresidentes siguen cobrando su sueldo, ¿no? Es Hola. completito. Ahora Sí, lo escuchamos, doctor. No, lo que yo quiero decirle es de que no existe una paridad, no existe un control. Acá, el que trabaja cobra una miseria y el que no trabaja se la lleva en bandeja. La pregunta es, ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿Es el Congreso? Quiere que dictar una ley que exista la paridad. Por eso la Constitución dice igualdad. ¿Existe la igualdad? No existe. Entonces, si la parte remunerativa con la que viven los personajes, todo el pueblo, si es equitativo, no lo es. ¿Cómo es posible que inclusive los profesores, que son los primeros pilares de la enseñanza en el Estado peruano, perciban un sueldo pues miserable y todavía lo manden a sitios inhóspitos y por un sueldo? ¿Por qué? Porque es docente y el docente se sacrifica. En cambio, otros se la llevan en bandeja. ¿Por qué? Porque son representantes, son funcionarios. La pregunta es, ¿existe igualdad? ¿Se está respetando el principio constitucional? No, se repite hace rato. Bueno, pues Hace rato. exijamos esos derechos, pues. La Y ojo, Constitución está pintadita. ojo, aquí sí hay algo muy preocupante. Todo lo que hagas hoy en tu juventud, en tu vejez la pagas. Así que, preocúpate en tu futuro, Cuídate, Víctor. preocúpate en tu futuro. Respeta la ley y la Constitución. Nivela tu sueldo. ¿Por qué? Porque en el futuro lo vas a sufrir. El karma. Karma, eso es cierto, karma. ¿Qué puedes exigir de viejo cuando no lo has hecho de joven? Se va, doctor, se va. Y eso Aló. Ahora sí. No Se te va, vienes y no te vas. No, Bueno, No, es en tu persona, pues, Víctor Alca. se está perdiendo la voz. te vas Tiene y que te tener vas. ¿Ah? Usted- No, es necesario que los jóvenes trabajen para su futuro. Si tú no trabajas para tu futuro, mala suerte. No puedes reclamar lo que no hiciste estando en funciones. Y eso sí que quede bien en claro. Una reflexión para todos los funcionarios públicos. Lo que hagas hoy en día, hazlo con honestidad y transparencia para tu futuro. Pero no hagas barbaridades robándole al pueblo peruano. Menos ¿Otra pregunta? Sí, lamentablemente a veces uno quiere trabajar bien, pero también lo obstruye las mismas leyes, ¿no? No. El sistema nos mantiene así, porque No. nosotros lo aceptamos, pues. No, estoy equivocado. A ver, Pero es que Eso es se así. maneja a través del Congreso. Todo es el Congreso. Los ejecutores es el Ejecutivo y Poder Judicial. Pero este Congreso se ha dedicado más que a pelear entre ellos, a blindarse, doctor. Este Congreso Es que es no el tiene peor que hemos tenido. responsabilidad. La responsabilidad la han dejado de lado. Es lo peor que hemos tenido, este peor No, Congreso. fíjate, es una pena, por eso te estoy diciendo lo que yo estoy escuchando, todo lo que dicen, todas las barbaridades que dicen. La pregunta es, ¿están centrados en lo que está reclamando el presidente de la República? ¿O se han excedido y están discutiendo cosas que no están en debate? Definitivamente está en eso. ¿Ves? Por eso que la hacen larga. Claro, Si también. con sus- verdaderamente se discutiera sobre lo que está reclamando el presidente de la República, hace rato hubiera terminado. Pero no.
También lo lo que dejan le hablar, conviene. lo dejan hablar, ¿no? Sí. Cuando no es materia de la discusión. La discusión es, ¿tiene el presidente la atribución de pedir lo que está pidiendo? Esa es la respuesta que tiene que dar el Congreso. Esta es una centrada. ¿Por qué como peruano tengo derecho a participar en respeto a la Constitución y autorizado todos los peruanos por el artículo 38? Así de que el pueblo tiene la respuesta, tiene la exigencia y tiene la obligación de pedir. Y esto, que quede bien en claro, Clarísimo, es una doctor. reflexión que todos los peruanos que ejercemos cargos públicos se preocupen por su futuro. Si no te preocupas por tu futuro, nadie más en ese puesto. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo a que culmines la trayectoria como hombre de bien y de buena persona. Wow, ya Tocó se la acabó el alarma, la tiempo. alarma. Ya tocaron la alarma y el pedido de que te vayas. Se acabó Gracias, la... pueblo peruano, por escucharme. Y yo invito a una reflexión al final. Pónganse de acuerdo y solucionemos los problemas por el bien del país. Si tienes atribución de hacerlo, hazlo. Si no tienes atribución, no lo pidas. Y trabaja por el bien de tu pueblo, que es el Perú. Saca el pecho por el Perú. Cueste lo que te cueste, defiende a tu patria. Como patriota, lo necesita el pueblo peruano, que tiene para confiar en sus autoridades. De lo contrario, seguimos en la anarquía, seguimos en la prepotencia, y el que tiene más fuerza, ese gana. Pero gana indebidamente. Y ese karma, a la larga, se revierte en tu persona o en tu familia. Muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga, y sigamos en la brega. Sigamos. Doctor, Sigamos peleando, a ver si lo porque eso es tenemos, necesario. a ver si Y lo el que- tenemos y aquí las en vivo y autoridades directo. que deben poner orden y una vez ejecuten. Y si tienen que ir a la cárcel, mala suerte. Las rejas están abiertas. Muchas gracias. Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias, De igual doctor. manera, gracias. Chicharrón.